Hey, si estás viendo este video es porque querés saber cómo es ser médico en España. Quédate porque vas a conocer a Andrés, médico ecuatoriano que está haciendo su primer año de residencia MIR, de médico interno residente. Te vamos a contar todo lo necesario para que puedas venir acá a España. Y suscríbete a mi canal de YouTube porque va a estar subiendo muchísima más información. ¡Nos vemos! Bueno, Andrés, mucho gusto, muchas gracias por esta entrevista de hoy. Te comento, Andrés es médico residente, está acá en España y está haciendo lo que se llama el MIR, que ahora vamos a hablar un poco qué es todo esto del MIR. Nos va a estar contando su experiencia de cómo es el proceso migratorio digamos, haber llegado de Ecuador a España y cómo es o sea, cómo estar haciendo la especialización en tu caso, en medicina cardiovascular, ¿verdad? Andrés. Correcto. Bueno, hola a todos. Un abrazo grande para todos. Sí, efectivamente, soy Andrés, estoy cursando mi especialidad. Bueno, depende del país. Decimos especialidad, posgrado, subespecialidad. Bueno, en fin, es una especialización médica. En mi caso, de cirugía cardiovascular, aquí en España, en Barcelona específicamente. Y contanos, Andrés, ¿hace cuánto que empezaste a hacer el MIR? ¿Qué es el MIR? A ver, contanos, ¿qué es el MIR? Para la gente que no sabe. Mira, aquí en España, para acceder a la formación médica especializada, tienes que pasar por el proceso de formación MIR. Las siglas MIR significan médico interno residente. Entonces quiere decir que es un profesional ya graduado, titulado, recibido de médico que se examina y es filtrado por un examen de unas características algo complejas y te ordenan. Entonces, esto te da la oportunidad de que si sacas un mejor examen, en la lista de admitidos de esta prueba, te ordena y vas escogiendo tú la especialidad y el lugar de acuerdo a tu puntaje, es decir, de acuerdo a tu número de orden. Entonces, bueno, actualmente todos los especialistas y los que se quieren especializar tienen que dar este examen para sacar cierto puntaje y ordenarse cada año para poder escoger la especialización en la medicina que uno desee. Entonces, no existe otra vía en España para hacer una especialidad médica que no es regido por el Ministerio de Sanidad de España. Entonces, no existe especializaciones médicas por la privada, qué sé yo, una universidad privada que te quiera dar una especialidad médica, no la hay. Sí hay maestrías, másters, este tipo de estudios sí los hay, pero como especialización médica es el gobierno español quien rige y quien pone las normas y las reglas de juego para todos. Vale, y entonces vos ahora estás en el primer año del MIR, digamos, de la especialización en medicina cardiovascular, ¿verdad? Correcto, Y, en cirugía cardiovascular. en cirugía cardiovascular, eso, perdón. Yo por ahí con lo técnico me pierdo. Y contanos, Andrés, ¿hace cuánto tiempo, cómo fue tu proceso? ¿Cuándo llegaste a España? ¿Lo pudiste hacer de primeras? ¿Cómo es el proceso de llegar y cómo llegaste a España? Porque vos sos de Ecuador. ¿Qué parte de Ecuador sos, Andrés? De Guayaquil. Sos de Guayaquil, qué bueno. Hace calor ahí. Sí, mucho, siempre. Mucho calor y mucha humedad, ¿no? Mucho calor, mucha humedad, todo. Bueno, es que como estamos en el Ecuador, o sea, solo conocemos lluvia y sol, no hay más estaciones del año. Y Andrés, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo llegaste a España para empezar a hacer? ¿Por qué decidiste tan... Bueno, son muchas preguntas, pero vamos a empezar por la primera. ¿Cómo llegaste a España? Con qué permiso? ¿Cómo lo hiciste en tu caso? Y cómo fue tu proceso de empezar a hacer el MIR, ¿vale? Mira, para un médico hay que partir hay que partir de la idea si este médico es comunitario dentro de la Unión Europea o extracomunitario. Entonces, enfocándonos al público, del cual creo yo esta entrevista, es más enfocado hacia los extracomunitarios, fuera de la Unión Europea. Para poder, uno de los requisitos indispensables, es decir, si no lo tienes, no puedes examinarte en el MIR, es que tengas el título homologado. Entonces, de acuerdo a cada país, es más o menos fácil homologar el título. Por decir, en el caso particular nuestro,
osciló entre un año a un año y medio la homologación de mi título en Ecuador. También depende de las universidades de la cual te recibes de médico. Para otros países es más fácil o más sencillo, porque hay países que se distan un poco del programa académico, del pensum académico de la carrera de medicina de España. Mientras más parecidos son las materias por año y el pensum académico, es más fácil la homologación del título. Entonces, hablando de Latinoamérica, la gran mayoría de países tenemos un pensum o un programa académico muy similar. Entonces, más o menos el título, la homologación del título, quiero dejar en claro que es meramente administrativa. Es decir, tú presentas unos ciertos requisitos que te pide el Ministerio de Sanidad español para homologar tu título extracomunitario, lo presentas en el consulado de tu país y tardas lo que más o menos estamos hablando. No hay que rendir ningún examen, ninguna prueba para homologar el título, porque se supone que ellos revisan que el pensum y programa académico sea similar al que se gradúa un médico español, entonces te homologan el título administrativamente y ya está. Y también tienes que cumplir una cierta serie de requisitos para poder dar el examen MIR. Pero esta homologación del título es la más importante. Sin esto no puedes dar el MIR. Según la nueva ley, la nueva normativa, deberían tardar al menos 6 meses en vez de estar 2 años. O sea, cortaron el plazo, pero bueno, hay que ver también cómo se aplica. Pero eso es algo nuevo que salió ahora. Cuando tú lo hiciste no estaba. Y claro, te tardó 2 años en homologar. Entonces, una vez que homologaste el título, recién ahí te pudiste presentar al examen MIR. O sea, para poder entrar a hacer la especialidad. Claro, uno elige o esperar que tengas el título homologado para prepararte para estudiar este examen, o una vez que ingresas los papeles al consulado español en tu país de origen, comienzas a estudiar el examen. Con la, con la mucha o poca suerte de que hayas estudiado tanto y no se te homologa el título y no puedes dar el examen ese año. O sea, eso lo valoras bastante de acuerdo a más o menos en promedio cuánto tardan en tu país. Entonces, sí es importante que digas, ¿sabes qué? Yo ingreso los papeles y una vez empiezo a estudiar. O espero que me salgan los papeles y de ahí empiezo a estudiar, porque realmente estudiar un año y medio y no poder dar el examen realmente frustra un poco. Entonces, lo que en mi caso en particular hice fue iniciar a estudiar antes de que se homologue el título. Entonces, bueno, mi historia es algo particular porque yo he dado el examen MIR en 3 ocasiones porque lo tenía clarísimo que si no hacía cirugía cardiovascular es que no sé dónde estaría ahora. Estaba súper claro y las 2 anteriores ocasiones no me alcanzaba el puntaje, entonces decidí repetir por una tercera ocasión y esta vez salimos bien. Y una pregunta, Andrés, en tu caso que digamos que viste que, o que tomaste la decisión de repetir, con esa puntuación que te había dado, ¿podías haber elegido otra especialidad? Ese es un punto, esa es una pregunta importante. Por decir, de los 10 tiremos un número redondo, digamos que son 10.000 opositores, que no, son muchísimos más, son 14.000 casi al año. Digamos que son 10.000 opositores. De estos 10.000 opositores, solo hay cupo cuando yo me presenté para un 4%. Es decir, solo el 4% de esos 10.000 van a poder acceder a la formación sanitaria especializada. O sea, Pero no quiere a la decir, que tú elegiste, a la de cardiovascular, no, general. puede los, es general, o sea, pueden escoger. Te lo pongo de otra manera. Si se presentan 10.000 personas, hay un 4% de plazas para los extracomunitarios, pero no quiere decir que los extracomunitarios van a escoger en los primeros puestos. Puede ser que el primero salga en el puesto 100, el segundo salga en el puesto 3.000, el segundo salga en el puesto 3.000, y así hasta que se cumpla el 4% de estos 10.000. Es decir, Vale. cada año más o menos se termina en torno a 5.000, 5.500 el número de orden que se terminan los cupos para los extranjeros. Entonces, es viable, o sea, es real que se puede ingresar. Si estudia, se puede ingresar. Vale, entonces, o sea que, o sea, vamos a hacerlo del total de los cupos que hay, que se, por ejemplo, si son 10.000 o sea, o 14.000 que se presentan, solamente el 4% de ese total es para los extracomunitarios, el resto son para los comunitarios. Exacto. Pero que quede claro que, por decir, te lo pongo en mi ejemplo. Cuando yo me presenté la primera vez, nos presentamos alrededor de 15.000 personas. Entonces, el 4% de 15.000 dieron un ratio como de más o menos unas
unas 280 plazas o 300 plazas, no me acuerdo bien. Bueno, el Sí, 4%. sí. Entonces, digamos 300 plazas, quiere decir que en el momento que un extracomunitario escoja la plaza número 300, indistintamente si esa plaza está en los primeros puestos o en los puestos más abajo, a lo que coge el número 300 se termina el cupo para extracomunitarios. Y el resto de extracomunitarios que venía más abajo desaparecen de la lista y comienzan a escoger solo los comunitarios. Tu caso que vos que no habías calificado con el puntaje para hacer cirugía cardiovascular, o sea que tampoco habías calificado para el resto, o cómo es, o podías haber elegido otra especialidad. Nosotros bueno, nosotros porque mi esposo también pudimos haber escogido, pero no, pero eran especialidades, bueno, al menos en mi caso son no quirúrgicas, no estaba realmente claro que quería hacer otra especialidad esa y decidí repetir. Y ahora el cupo, y esto es positivo para muchos médicos, ya no es el 4%, a partir del año pasado es el 10%. Es una ¡Vamos! ¡Buenas noticias! Esa es una barbaridad. frutillita que no sabía. ¡Ey, ey, 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 ey! Si quieres ver la entrevista completa, entonces suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y rellena el formulario que está en la descripción y te va a estar llegando la entrevista por email. Dura 1 hora, o sea que hay información súper, súper valiosa. ¿Te lo vas a perder? Vamos, yo sé que no. ¡Nos vemos!